Hola alumnos, estamos nuevamente en una clase de química para los alumnos de tercer año de secundaria. Nos quedamos en el estudio de la materia. Hemos visto sus estados sólido, líquido y gaseoso. Estamos actualmente en el estado sólido, donde dijimos que habían dos tipos de sólidos, cristalinos y amorfos. Y ahora nos toca ver los sólidos cristalinos. Están formados por átomos, iones y moléculas. Su clasificación se define según sus partículas y la fuerza que los mantiene juntos. Tenemos los cristales iónicos, cristales moleculares, redes covalentes y cristales metálicos. Los cambios de fase. Los cambios de fase dependen de la presión y la temperatura. Entre los cambios de fase tenemos los puntos de fusión, evaporación, solidificación, condensación, sublimación y sublimación inversa. En este diagrama podemos ver cómo depende mucho la presión y la temperatura para que puedan llegar a un estado. Podemos ver que a una determinada presión y una determinada temperatura, en este caso sería presión del punto triple, temperatura del punto triple, aquí. Ustedes preguntarán qué es el punto triple. Aquí es donde, en este caso este diagrama es del agua, en donde el agua puede estar en sus tres estados a la vez, sólido, líquido y gaseoso. Podemos ver que a más temperatura y la misma presión se vuelve gaseoso directamente. Pero a más temperatura aún todavía de su forma gaseosa se vuelve un vapor sobrecalentado, es decir, un vapor que tiene una temperatura demasiado elevada. Pero ¿qué pasaría si regresemos al punto triple? ¿Qué pasaría si a esta temperatura le aumentamos la presión? Pasaría de estado del punto triple al estado líquido. Y si aumentamos más la presión, se volvería más líquido. Pero si quitamos un poco la temperatura, pasaría a la fase sólida directamente. O sea, del punto triple, si aumentamos la presión y quitamos la temperatura, sólido. Del punto triple, si aumentamos la presión y aumentamos la temperatura a la vez, líquido. Si aumentamos la temperatura y disminuimos la presión, gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Acá están las tres fases. Guíense por estas curvas que les da la gráfica según la presión y la temperatura. Ejemplo, ¿qué pasaría si del punto triple aumenta la temperatura y disminuye la presión al máximo? Nos iríamos acá, vapor sobrecalentado. Como ya les expliqué, es un vapor que tiene temperatura, que tiene la máxima temperatura, lo, lo, la temperatura más alta que pueda tener. Pero ¿qué pasaría si a la temperatura, si le disminuimos la temperatura y sigue con la misma presión? Sólido. Pero si sigue con la temperatura y le aumenta la presión, aquí se rompe, mire, aquí se rompe y pasaría al estado líquido, porque aquí dobla la curva. Pasaría al estado líquido directamente. Si tienen alguna duda sobre este gráfico, me la pueden hacer llegar al correo. Aquí podemos ver cómo son los estados o cómo son los cambios de la materia. Del estado sólido a líquido es una fusión de líquido a vapor, una vaporización de vapor a líquido, una condensación de líquido a sólido, una solidificación. Pero de sólido a vapor es sublimación. Ya no,
esa sustancia ya no pasaría por el estado líquido, sino de sólido directamente a vapor sería sublimación, y de vapor a sólido sería sublimación inversa. Vamos a ver dentro de la materia las propiedades físicas y químicas de la materia que tiene y las propiedades mesurables que también tiene la materia. En las propiedades físicas ustedes ya se pueden haber dado cuenta por su mismo nombre que tiene, propiedad física, físicamente cómo puede cambiar, cuáles son las propiedades de la materia, y nos dice que la propiedad física se puede medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, un punto de fusión, cambiamos de sólido a líquido, agua, sin modificar su composición porque sigue siendo agua, sigue siendo H2O. Una propiedad química nos dice que son cambios o transformaciones que pueden experimentar la materia en su composición y su estructura interna. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo al ácido sulfúrico lo oxido? Su composición ya no sería la misma, cambiaría. ¿O qué pasa si el ácido sulfúrico yo lo reduzco? Su composición cambiaría, ya no tendría los mismos electrones ni al oxidarlo ni al reducirlo. Esas son las propiedades físicas y químicas. Pero en las propiedades mesurables se dividen en dos, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Podemos ver aquí en esta gráfica cuáles son las propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas ayudan a distinguir una sustancia de otra parecida, no dependen de la cantidad de materia presente. Es decir, no importa si tienes mucha materia o poca materia, esa materia, como son, como son iguales, van a tener la misma densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, etcétera, etcétera. Pero una propiedad extensiva son comunes a todos los cuerpos, dependen de la cantidad de materia presente. Es decir, la masa, el volumen, el peso, la longitud, inercia, porosidad, impenetrabilidad, impermeabilidad,